Ya, muy bien. Entonces, como les seguía comentando, vamos a repasar sobre los movimientos totalitarios de esta época, ¿ya? Les voy a compartir la ficha. Aquí está. Bien. Bien, entonces, como les estaba comentando, ¿ya? En esta época, ¿ya? Uno de los movimientos totalitarios que va a surgir es el fascismo, ¿ya? Quizás alguna vez han escuchado, o quizás nunca lo han escuchado, ¿ya? Pero usualmente se le suele decir fascista a aquellas personas que apoyan políticas de derecha, ¿ya? Pero de una derecha agresiva, ¿no? Esa derecha que dice, sí, muerte para todos, ¿no? Pena de muerte para todos, o sea, esa derecha que de alguna manera está, digamos, poseída de una sed de venganza, digamos, ¿no? De una sed de una justicia mal encaminada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Dice, panorama mundial en el periodo de entreguerras. ¿Por qué entreguerras? ¿Ya? ¿Por qué se le va a llamar este periodo de entreguerras? Porque tengan en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, si es que hubo una Primera Guerra Mundial, es porque hay una Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese intermedio, entre la primera y la segunda, ¿ya? Hay un periodo, digamos, de aparente calma, ¿ya? Y digo aparente porque en sí lo que se va gestando en ese intermedio, ¿ya? Lo que se va gestando en ese intermedio es una serie de acontecimientos que que van a exacerbar los ánimos, no solamente de Alemania, como les dije, sino también de otros países, tales como Italia, eh, España, ¿no? Entonces, eh, países en cuyos gobiernos ya van a haber presidentes pues con una sed de reivindicación, una sed de querer controlarlo todo según su visión, ¿ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Dice, durante este periodo, Europa atravesó por una dura etapa de crisis política, dice, económica y social. Ajá, entonces, crisis política, económica y social, ¿ya? Siempre que hay crisis, ¿ya? Esto repercute en el ánimo de la gente, siempre. Siempre que hay crisis, la población lo va a recibir de una manera, digamos que va a generar problemas, ¿no? Dice, caldo de cultivo para la aparición y desarrollo de movimientos políticos radicales. Ajá, claro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, imagínense ustedes en la sociedad peruana, nosotros actualmente estamos sufriendo una crisis de seguridad principalmente, ¿no? Económica también, pero principalmente de seguridad, ¿no? El tema de las extorsiones, el tema de los robos, el tema de los asesinatos, ¿no? Los asesinatos se han disparado, ¿ya? Anteriormente, estadísticamente, diariamente morían entre 2 a 3 personas. Hoy en día, diariamente mueren entre 6 a 7 personas, ¿no? Entonces, asesinadas me refiero, ¿eh? No por muertes naturales o accidentes, sino asesinadas. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto sigue así, obviamente no va a tardar en aparecer algún partido político, ¿no? Totalmente radicalizado, que pues va a querer hacer las cosas a la mala, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado o escuchan por ahí, quizás entre sus familiares o entre las noticias, ¿no? Que sí, que saquen a las Fuerzas Armadas, que no, que pena de muerte, sí, que Bukele, que sí, que las cárceles, que sí, o sea, y son medidas que, claro, la gente los toma, uy, sí, tienen razón, pero son medidas que ya se han aplicado anteriormente. O sea, son medidas que, por ejemplo, muchos están obsesionados con el tema de Bukele. En primer lugar, Bukele está en un país que es casi del mismo tamaño que Lima. O sea, Perú para Bukele le va a quedar demasiado grande. Y además, si uno quisiera aplicar medidas tipo como Bukele,
tendríamos que apresar a casi más de la mitad de la población. Bukele lo que ha hecho es eso, apresar a la mitad de la población y bueno, ha capturado a personas que son criminales, pero también ha capturado a inocentes. Ha capturado a inocentes sin siquiera tener un juicio. Entonces, ya ha estado liberando poco a poco a los inocentes, pero obviamente es una justicia ciega. Y claro, la justicia tiene que ser ciega, pero tiene que ser justa. Entonces, ¿qué pasa? Que estos movimientos se aprovechan de las crisis, ¿ya? Para imponer sus medidas que son, digamos, producto del resentimiento, producto de la cólera, de la ira, y no de la razón, ¿no? No de el pensamiento sensato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferente sería que, no sé, que surgiera un partido político que dijera, a ver, ¿por qué hay extorsiones? Ah, porque el Congreso ha aprobado leyes para favorecer a estos criminales. Ya, cambiemos esas leyes. Deroguemos esas leyes que el Congreso ha puesto para favorecerse a sí mismos y de paso a los criminales, ¿no? Por ejemplo, crimen organizado, el Congreso lo ha desaparecido. El Congreso lo desapareció, crimen organizado. Y a raíz de ese cambio legal es que las extorsiones totalmente se dispararon. Ya, ¿cómo combatir la inseguridad? Ya, en lugar de militares, los militares no son para delitos, los militares no son para enfrentar delitos, no son para dar seguridad, los militares son para la guerra, los militares están entrenados para matar. Entonces, ¿qué pasa? Que los militares, obviamente, en las calles, ya, claro, pueden detener o pueden, quizás, ¿no? Asesinar delincuentes, pero también pueden asesinar civiles, o sea, personas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque los militares están hechos para matar. No están hechos para razonar, no están hechos para investigar, no están hechos para averiguar, no. Eso le corresponde a la policía. Entonces, hay que reforzar a la policía. Hay que darles recursos ¿para qué? Para que puedan hacer inteligencia, hacer seguimiento, verificar de dónde provienen las llamadas de extorsión, rastreador de llamadas, hacer seguimiento, las cuentas bancarias que usan para las extorsiones. ¿A quién le pertenece esa cuenta? ¿Quiénes son los familiares de esa persona? ¿A quiénes están vinculados? O sea, ¿me entienden? O sea, es muy distinto, ¿no? A que simplemente decir, sí, pena de muerte para todos, o sí, eh, metamos preso a todos. O sea, hay que hacer una labor de inteligencia. Entonces, justamente los movimientos políticos radicalizados se aprovechan de la crisis, de que la gente obviamente con justicia exige seguridad, con justicia obviamente exige que los dejen trabajar, exigen que de alguna manera tener un país seguro para, ¿no? Para sus hijos, ¿no? Y todo eso. Y se aprovechan de eso y empiezan a poner sus medidas, pues, ¿no? Que pueden sonar bien, pero que en la práctica no son del todo buenas. Entonces, ¿qué pasa? Surgen movimientos políticos radicales, ¿no? Como bien decía acá, y ultranacionalistas. Ajá. ¿Qué cosa es el ultranacionalismo? Es el sentimiento, ¿ya? De que tu patria, ¿no? El sentimiento de, digamos que un amor exacerbado por tu patria, ¿no? El ultranacionalista es aquella persona que dice, sí, la culpa de la delincuencia la tienen los extranjeros, por ejemplo, ¿no? Nosotros éramos perfectos hasta que llegaron los extranjeros y, ¿no? Y acá no había crímenes hasta que llegaron los extranjeros y todo se fue por un tacho. Ya. El ultranacionalista es ese, el que piensa que todos los que son así de su, o sea, todos los que son, por así decirlo, puros, ¿no? Que pertenecen al país, son mejores, ¿no? Y que por tanto, todos los extranjeros son los malos y que deben ser expulsados del territorio. Imagínense si todos pensaran así, ¿no? Si todos pensaran así, pues obviamente los peruanos en el extranjero no la pasarían nada bien, ¿no? Pero bueno. Entonces, estos movimientos se caracterizan por eso, ¿ya? Por ser radicales y por ser ultranacionalistas, ¿ya? Entonces, estos movimientos van a definir el curso de la historia, ¿ya? Hasta que, pues, lamentablemente llega la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Hasta que lamentablemente llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque si la primera fue horrible, la segunda fue mucho peor.
La Segunda Guerra fue mucho peor. Bien, continuamos. Dice, Gran Bretaña atravesó algunas crisis, ¿ya? Algunas crisis políticas, ¿ya? Por ejemplo, el deseo independentista de Irlanda. Ya, tengan en cuenta que Gran Bretaña es la unión de tres países, ¿ya? Inglaterra, Escocia, Gales, perdón, de cuatro países. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, ¿ya? Entonces, eh, Gran Bretaña va a sufrir, digamos, este intento de Irlanda de independizarse, ¿ya? Entonces, Irlanda va a iniciar, como dice acá, una lucha guerrillera, o sea, se va a enfrentar al Estado británico, ¿ya? O sea, el Estado británico va a tener problemas internos, en pocas palabras, ¿ya? Y a raíz ¿no? De esa confrontación, va a surgir la firma de un tratado, que es el Tratado de Londres, ¿ya? Que se firma el 6 de diciembre de 1921. Y en este Tratado de Londres se reconoce la formación del Estado Libre de Irlanda. Irlanda logra su independencia, ¿ya? Entonces, la sociedad británica se encontraba pues como que dividida, ¿ya? ¿Y por qué? También por continuos, como dice acá, continuos paros y huelgas, ¿ya? Protagonizado por los sindicatos de obreros. En este tiempo, los obreros están luchando por el reconocimiento de derechos, ¿ya? Por ejemplo, si hoy trabajamos 8 horas diarias, ¿ya? Los que trabajamos, claro, es porque hubieron sindicatos que hicieron huelgas y paros reclamando este derecho. Si bien el paro y la huelga no es que haya hecho el cambio, ¿no? Porque obviamente se necesitan leyes, ¿no? Pero si no hubiera habido ese reclamo popular, pues hoy día seguiríamos trabajando quizás de sol a sol, ¿no? Desde que sale el sol hasta que se oculta, ¿no? Prácticamente jornadas laborales de 12, 16 horas, ¿no? Y con un pago que obviamente no justifica las horas de trabajo, ¿no? Pues bien, eso sucedía. En Estados Unidos, ¿ya? En Estados Unidos la cosa era un poco distinta, ¿ya? Dice, Estados Unidos, por su lado, se mantuvo en una actitud aislacionista. Aislacionista. ¿Qué significa aislacionista? Que, digamos, Estados Unidos veía por sí mismo, ¿ya? No se involucraba demasiado, ¿ya? No se involucraba, y bueno, tampoco le correspondía, ¿no? Pero esto es lo que nos dice el texto, ¿no? Se mantuvo en una actitud aislacionista frente a los problemas europeos, ¿ya? En este contexto, la misión de mantener la paz por parte... Ajá. Después de la Primera Guerra Mundial, se forma la Sociedad de Naciones, ¿ya? Que es como que un primer intento de una ONU, ¿no? ¿Saben lo que es la ONU, verdad? La ONU es la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, se forma la Sociedad de Naciones con la intención de que los países puedan resolver sus diferencias sin necesidad de llegar a la guerra, ¿ya? Sin necesidad de llegar a la guerra. Sin embargo, esta Sociedad de Naciones va a fracasar, ¿ya? Esta Sociedad de Naciones va a fracasar, chicos. Entonces, en este contexto, ¿ya? Gran Bretaña con crisis interna, Estados Unidos con sus propios problemas, sin involucrarse en los problemas europeos, Japón va a consolidar su posición hegemónica en Asia. Japón, dice, va a lograr consolidar su posición hegemónica en Asia. Y va a seguir, o sea, Japón va a estar por su lado como si fuera un imperio más, ¿ya? Japón va a seguir con esta lógica imperialista, ¿ya? Japón va a seguir con la lógica imperialista, ¿no? ¿Recuerdan la lógica imperialista, ¿no? De colonizar territorios, ¿no? Con la excusa de que estás llevando el progreso, ¿no? Con la excusa de que tú los vas a civilizar, de que esas zonas que tú estás invadiendo, ¿no? Son países que no tienen cultura, que no tienen, ¿no? Que no tienen eh, civilización. Entonces, Japón va a seguir
con esta lógica y va a intentar adquisiciones territoriales, o sea, va a intentar invadir territorios, ¿ya? En Rusia se consolidaba el socialismo, ¿ya? Recuerden que en Rusia, bueno, más que socialismo es comunismo, ¿ya? Recuerden que en Rusia era dominada la clase anterior, bueno, antes del repaso, ¿no? Rusia estaba dominada por los reyes, que en el caso de ellos no se llaman reyes, sino zares, ¿ya? Estaban dominados por los zares, ¿ya? Era una monarquía y esta monarquía es derrocada, ¿ya? Precisamente por los bolcheviques, ¿ya? Entonces, en Rusia se va a consolidar ya no la monarquía, sino un estado comunista, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con un estado comunista? Un estado en el que la economía, la vida social son controladas por el Estado. El Estado se mete en todo, ¿ya? No hay nada que tú hagas que el Estado no intervenga, ¿ya? Muy bien. Entonces dice, en cuanto a Italia, país vencedor de la Primera Guerra Mundial, no había alcanzado grandes compensaciones económicas. Ajá. Por su lado, Italia, dice, no había alcanzado grandes compensaciones económicas. ¿Esto qué significa? Que Italia no fue o no recuperó económicamente ni territorialmente lo que pretendía, ¿no? Y muy por el contrario, estaba con endeudamiento económico. Y no solamente eso, sino que tenía una baja producción industrial. Y también sufría de continuos paros y huelgas de obreros. En este entonces, en todos los países habían estos reclamos por una jornada laboral justa, ¿no? Muy bien, entonces, toda esta crisis, chicos, ¿ya? Toda esta crisis se va a convertir en un factor para el surgimiento del fascismo, ¿ya? Sobre todo en Italia, ¿ya? Dice, entre las causas que explican el surgimiento del movimiento fascista en Italia, tenemos las siguientes. Ajá. ¿Qué pasa? Dice, el fracaso del modelo democrático liberal. ¿Qué es qué es el modelo democrático liberal? Pues ¿no? Aquella forma de gobierno en el cual el pueblo elige a su gobernante, ¿no? Entonces, esto va a parecer, ¿no? Va a parecer para los italianos algo que no los lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, el fracaso del modelo democrático liberal, ¿ya? ¿Qué cosa es el modelo democrático liberal? Pues es parecido a lo que tenemos nosotros, ¿no? Una democracia en la cual cada cierto tiempo nosotros elegimos a nuestras autoridades, ¿no? Y las autoridades, pues, llegan al poder por los votos de la gente, ¿ya? Muy bien, dice, el gran descontento social, ajá, hay un descontento social en Italia. ¿Por qué? Por el desempleo. No hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero, ¿ya? No hay empleo, ¿ya? Y la crisis económica luego de la Primera Guerra Mundial. Una guerra es costosa. No solamente pierdes vidas humanas, pierdes dinero. ¿Por qué? Porque has tenido que invertir en armamento, has tenido que invertir en alimentación de las tropas, en todos los trámites logísticos de movimiento, de traslado, transporte. O sea, es una inversión de dinero muy grande, ¿ya? Y bueno, todo esto se agrava, ¿ya? Con lo que se conoce en la historia como el crack del 29. El crack del 29 es una crisis económica a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial. Pero afectó principalmente a los países europeos, ¿ya? El avance de las ideas izquierdistas, dice, y socialistas en Italia, ¿ya? En Italia van a haber ideas de izquierda, ¿ya? Ahora, ¿a qué nos referimos con ideas izquierdistas y socialistas? Ya. Acá lo ponen como si fueran algo similar, sin embargo, no lo es. Una cosa es ser socialista, otra cosa es ser de izquierda comunista, ¿ya? Pero bueno, acá lo traducen como si fuera lo mismo, ¿ya? Dice, los capitalistas burgueses y terratenientes acaudalados financieros, dice, ajá, ¿qué pasa? Que ante el temor de que los izquierdistas y socialistas tomen el poder, ¿ya? Los capitalistas, o sea, los que tienen el dinero, digamos, ¿no? Los grandes empresarios, van a financiar.
van a financiar a fascistas, ¿ya? ¿A qué me refiero con fascistas? Vamos a ver ahora, ¿ya? Financiaron a los fascistas, ¿ya? Financiaron a los fascistas. ¿Quiénes financiaron a los fascistas? Los capitalistas burgueses, o sea, los que son dueños de empresas, los que son dueños de fábricas, ¿no? Por temor a que los izquierdistas tomaran el poder. En este contexto de resentimiento social y crisis, dice, se engendró el movimiento escuadrista. Ajá. ¿Qué es el movimiento escuadrista? El movimiento escuadrista son grupos paramilitares. ¿Qué son grupos paramilitares? Son grupos que están fuera, ¿no? Fuera de la ley, ¿ya? Estas escuadras realizaban actos punitivos en contra de los partidos de izquierda. Ajá. ¿Qué pasa? Que se formaron estos cuadros, ¿ya? ¿Ya? Estas escuadras, dice, realizaban sus actos punitivos en contra de los partidos de izquierda. ¿Qué significa actos punitivos? O sea que, por ejemplo, se enteraban de que alguien era de izquierda, lo seguían hasta su casa o simplemente lo esperaban a la salida de su trabajo y lo golpeaban. O sea, le pegaban. Así tipo pandillero, o sea, tipo así como, no sé, ¿no? Cuando, este, no sé, pues tienes algún problema con una persona, vas y le pegas y ya, lo agarras en mancha, digamos, ¿no? Lo agarras así en mancha y le empiezas a pegar. Ya, algo parecido sucedía en Italia. Personas que eran conocidas por su pensamiento de izquierda o por un pensamiento socialista, eh, eran pues víctimas de agresión por estos grupos, ¿ya? Y es un poco curioso porque en Perú pasa algo similar, ¿ya? En Perú pasa algo similar actualmente. Pero bueno, entonces, acá hay un dato, dice, durante la década de 1920, la mayoría de los estados europeos poseía al menos el aparato externo de la democracia. La tendencia se invirtió a partir de la crisis mundial de 1929.